En la conversación reciente sostenida entre la embajadora americana y el presidente de la Cámara de Diputados, surgió la necesidad de la ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Se trata de una pieza sumamente importante, diría yo que es la pieza melliza a la ley de lavado y contra el terrorismo. Esta pieza permitiría al Estado Dominicano recuperar de manera fácil todos los bienes obtenidos en forma ilícita o vinculados a actividades reñidas con la ley. La necesidad de esta ley fue identificada por nosotros, por el Senado, hace 8 años, y a partir de un libro escrito por el juez Bonelli Vega, nosotros elaboramos ese proyecto de ley que fue también firmado por los senadores, en ese entonces, Valentín, Charlie Mariotti, Luis René Canaán. Es una pieza que crea tribunales específicos para la extinción de dominio, que permite al Estado que ningún bien que hayan sido ilícitos, reñido con la ley, pueda seguir en manos al cual no le corresponde. Por ejemplo, también, cuando alguien, por cualquier causa, va a justicia y el bien no se utiliza, como ocurre, por ejemplo, con las avionetas, con las casas, con la finca, el Estado entonces permite que no se deterioren esos bienes y a través de la extinción del dominio de esa propiedad, el Estado puede recuperarla, venderla, utilizarla. Si al final de cualquier juicio, cualquier sentencia beneficia al acusado, el Estado le devuelve el bien. Pero en el caso, por ejemplo, dominicano, más del 95% nunca las sentencias son favorables. Por lo tanto, cuando usted deja una avioneta, deja una finca, deja una propiedad cualquiera en deterioro, pierde al final el pueblo dominicano. Por eso se habla que la combinación de la ley de extinción de dominio con la combinación de la ley de lavado le puede permitir a la República Dominicana recuperar anualmente más de 200,000 millones de pesos. Es decir, una suma que permitiría que ni siquiera se tenga que tomar recursos prestados como se hace anualmente. Hay que decir que esta ley, aprobada 5 veces por el Senado, pero mira en igual ocasiones en la Cámara de Diputados, actualmente está aprobada por el Senado en la Cámara de Diputados. Hasta enero del año 21, esa ley estará vigente en la Cámara de Diputados. Por eso nosotros les exhortamos a los diputados, nuevos diputados recién instalados, a que revisen ese proyecto de ley, pues el país necesita, ahora que se habla, por ejemplo, de declaración de bienes y otros aspectos parecidos, es necesario tener esta ley vigente. Una ley que permita al Estado, con tribunales que se van a crear para esos fines, con jueces para esos fines, le permite al Estado recuperar todos los bienes que han sido obtenidos por personas ilícitas, o homologar incluso sentencias extranjeras siempre que no sean perjudiciales al país. De manera que abogamos porque la Cámara de Diputados apruebe esa ley de extinción de dominio, que será una ley que va a ayudar mucho a la República Dominicana. Desde finales del año pasado, el mundo fue sorprendido con la enfermedad del COVID-19 y así el planeta ha sido también obligado a cambiar prácticamente toda su forma de vida. Por eso hoy tenemos nosotros el honor de contar aquí en Digital 15, Telemicro Internacional, Desafío, con una especialista ya en COVID porque fruto de ese cambio también que dio el mundo,
ella ha sido de las personas que más ha estado trabajando para enfrentar esa enfermedad en el país y nosotros salir lo menos lesivos posible. Está con nosotros la doctora Albisky Escoto González, quien es especialista en emergencias, una especialidad nueva, muy importante. Así es. También es especialista en cuidados críticos cardiovasculares, tiene la gerencia en lo que es ya la medicina moderna en salud. Es también médico adjunto de la unidad de cuidados de COVID en Secanó, del UCI polivalente de Ney Aralora, encargada del UCI del COVID polivalente del Centro Médico Juan Carlos, encargada UCI COVID polivalente del Centro Médico María Dolores, también es médico del Centro Médico Dominicano. Ella ha estado prácticamente vergando en los momentos más críticos de este terrible virus que, como digo, prácticamente ha doblegado el mundo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, señor. ¿Cómo está usted, bueno, señor muy bien, Sánchez? muy bien. Encantado. Y muy contento de estar con usted para que podamos conversar e ilustremos a nuestra gente y podamos contribuir con nuestro pueblo, como usted lo ha venido haciendo de los diferentes lugares donde trabaja. Vamos a comenzar, diría yo, diciéndole a la gente un poco, porque aunque tenemos ya, se ha sido muy manejada la enfermedad y mucha gente infectada, otros recuperados, pero hay muchos que no han pasado por eso, que quizás es bueno orientarlo, que usted comience a decir un poco lo que son los síntomas, los signos, un poco para que la gente, el que esté sospechoso, o Dios no lo quiera, pueda llegar a estarlo. Claro. Y comenzar por ahí, diría yo. Muy buenas noches, gracias por la invitación, señor Sánchez. Es un placer para nosotros poder orientar a la población, a la ciudadanía, de esta enfermedad que ha tocado tantas puertas y seguirá tocando muchas puertas y muchos hogares. Desde el punto de vista desde emergencias a cuidado crítico, para nosotros ha sido una labor muy dura, muy difícil. Para nosotros es importante que la sociedad, la población, esté orientada de la complejidad de esta enfermedad, que no es un relajo, que para nosotros como médicos tratantes es sumamente difícil. Nos alejamos de nuestros familiares, hacemos ciertas restricciones para dar calidad a muchos pacientes y nosotros quitarnos las nuestras. El COVID es un virus que ha tocado más de 200 países a nivel del mundo, más de 10 millones de personas afectadas a nivel del mundo. Es un virus que aún no tenemos una vacuna que esté totalmente disponible para el mercado. Podemos tener posibilidades de tener una vacuna para el próximo 2021. Muchas están en fase 3, exceptuando la rusa, que ya completó su fase 4. Es un virus, al ser un virus que es más mortal y ha combatido más que el mismo virus de la influenza, que atacó bastante el año pasado nuestro país y mundialmente. Se trata como tal. Lo importante es un virus que es diagnosticarlo a tiempo. Al usted determinar que tiene unos síntomas, dependiendo de la fase del mismo, fiebre, tos, malestar general, dolor de cabeza, usted puede tener COVID sin fiebre, síntomas gripales sin fiebre y síntomas gripales con fiebre. Va a depender de la fase en la que esté el virus. Inmediatamente usted comienza a sentir síntomas, no necesariamente que tenga que ver con procesos gripales, puede ser una enfermedad diarreica aguda, que podemos subestimarlas con un proceso, una amebiasis concomitantemente, una amigdalitis, acudir a un centro de emergencia para recibir asistencia, consulta a su médico de cabecera. Porque el diagnosticar a tiempo el COVID es lo idóneo para toda la población, porque aislamos los pacientes sospechosos, de esa forma aislamos y podemos manejar oportunamente a este virus y evitar que pase una segunda fase o que de una u otra forma podamos estos pacientes sobreinfectarse y luego necesiten hospitalización o antibioterapia. ¿Ok? Entonces, importantes síntomas: cefalea, fiebre o no fiebre,
tos, dolor de garganta, malestar general, puede dar dolor de pecho, dificultad respiratoria, puede dar evacuaciones diarreicas, que muchos podemos subestimarlo con un proceso, con una mebiasis, no subestimar a los pacientes. Eso es importante. Ir a lugares donde podamos tener médicos que nos traten con competencia y descartar patologías, esta enfermedad que es altamente mortal. Sí. Okay. También se habla de la pérdida del sabor y del olor. Dependiendo de la fase del virus, hay personas que han perdido solamente el olfato, han perdido el sabor. Es en la fase 1 y fase 2 regularmente que inicia esta sintomatología. Muchos pasan asintomáticos, muchos andan en el medio exterior con el virus, con su carga viral activa y no tener ningún síntoma. Otros solamente la pérdida del olfato, pérdida del gusto, otros simplemente dolor de cabeza, mialgias, todo va a depender de la fase. Lo importante es, si usted está teniendo uno de estos síntomas, póngase en contacto con un personal de salud, su médico de cabecera, un médico internista, un médico neumólogo o infectólogo, o un emergenciólogo. Sí. Es decir, una persona puede estar con el virus y ni siquiera la misma persona darse cuenta. Perfectamente. Estar asintomático porque es un virus. Y pasarle y nunca supo que lo supo. Nunca supo que le dio. Por eso es importante usted usar la mascarilla, un método de distanciamiento entre una persona y otro, para proteger. Porque nadie tiene un letrero que me diga, la doctora Escoto tiene COVID, porque yo me veo bien aparentemente. Sí, así mismo. Y digo yo, entonces una persona, orientando a la gente, que se sienta que está bien, tiene que prevenir como quiera. Sí, la prevención es importante. Mantener una buena hidratación, mantener nuestro sistema inmune adecuado, una buena alimentación, mantener ingesta de vitaminas, multivitamínicos. Nosotros tenemos una deficiencia normal de vitamina D en nuestro país, a pesar de que vivimos en un país tropical. Eso es importante, guardar el distanciamiento entre una persona y otra y usar mascarilla. Y lo más importante que estamos subestimando son los niños. Los niños son los que mayor carga viral pueden tener. Usted sale al supermercado, ve muchos familiares con su mascarilla, los adultos, y los niños sin mascarilla. Porque inicialmente se decía que los niños no lo infectaban, que después vimos que no era así. Sí, los niños son portadores, por eso el año escolar no se aperturó de forma presencial, va a ser virtual, porque los niños son los portadores y no todos desarrollan la enfermedad como los adultos. Muchos pasan como una simple virus o gripe, aunque sí han habido casos de niños que han necesitado hospitalización, inclusive unidad de cuidado intensivo. Hemos visto a nivel de otros países que no es el nuestro, que han fallecido niños. Claro, por supuesto, han fallecido niños mundialmente. Entonces, esto es importante, no subestimar a los padres ahora que salen a los parques, salen al supermercado, todo el mundo con su mascarilla y los nenes sin mascarilla. Entonces, ellos van a ser portadores de esta enfermedad, la van a incubar, la van a contraer y la van a transmitir a la casa. ¿Por qué? Porque cuando llevemos a este niño a la casa, papá y mamá se van a quitar la mascarilla y los niños van a seguir sin mascarilla. Sí, van a seguir ahí. Okay. ¿Y cómo, doctora, surge este virus? Porque nadie lo estaba esperando. Cuando surgió en China, o sea, han habido ideas de por qué, o sea, cómo digo yo, se produjo el virus, o la cepa, diría yo. Bueno, hay muchas versiones. Actualmente no hay una definida como tal. Sí, desde diciembre se iniciaron los casos en China, que comenzó la sospecha del virus, pero fue en marzo, hasta marzo mediado, que la OMS lo declaró como pandemia. Pero definido como tal, cómo surgió el virus, no está definido. Sí, porque inicialmente recuerdo que la prensa hablaba, como en China es un país que consumen tanto... Que inventan tanto. Sí, que así mismo, que con tantas cosas, decían que hubiese sido transmitido por consumo de un animal de eso, de lo que no consumimos nosotros inicialmente, pero veo que China ahora también como que ha bajado. China, dentro de los tantos países que están, que han tenido tanta gente infectada y tanta gente fallecida, China se ha ido quedando bajo. Sí, lo que pasa es que ya en China, fueron los primeros que iniciaron. Tuvo una marcada inmunización, lo que es en rebaño, porque en un inicio, a pesar de que China
utilizó buenas medidas de distanciamiento, una organización de que llevar los alimentos a las casas, medidas adecuadas. A China el COVID lo afectó bastante. Entonces, después de cierta afección, comienza lo que es una inmunización en rebaño, donde dependiendo de la carga viral de cada persona, se van inmunizando y esto fue una pandemia a nivel mundial. O sea, la persona se inmuniza del virus. Bueno, sin tener la vacuna. Sí, va a depender cada tipo de persona. Porque, por ejemplo, experiencia mía, yo sufrí del COVID, yo duré 5 días hospitalizadas y mi IgG está negativa. Tengo una prueba positiva de COVID, estuve hospitalizada, mi PCR de COVID positiva y tengo una IgG control que está negativa. Aparentemente no quedé con inmunidad al virus. Esta prueba control me la hice yo al mes. Otra vez. Puede volverme a dar el COVID. Óigame eso. Puede volverme a dar. Porque una de las cosas que a veces la gente en la calle dice, bueno, ya yo lo tuve, y como que creen que no pueden, no. Es un virus, por eso, como la influenza, anualmente uno tiene que reforzar una dosis, porque dependiendo de la disminución de la carga viral, estamos en una fase de estudio de la misma enfermedad. Por eso aún la vacuna está en fase 3, porque no sabemos qué cantidad de vacunas vamos a necesitar o dosis para recibir una inmunización adecuada que la enfermedad no nos dé. Entonces, son muchos factores y va a depender del sistema inmune de cada persona y de lo que son las células T, que va a depender. Hay personas que con asintomáticos, sin ningún tipo de sintomatología, ni siquiera un pequeño dolor de cabeza, quedan con muy buena inmunidad y la enfermedad no le da. Sí. Bueno, vamos con su permiso a una pausa. Bien. Para continuar aquí conversando sobre la preocupante enfermedad del COVID-19 que ha afectado al país y afecta al mundo. Ustedes saben que ya en esta fecha ya se está hablando de 29 a 30 millones de personas en el mundo afectadas, de los cuales hay prácticamente 1 millón fallecidos, con 21 millones que lo han superado y 9 millones, 8 millones y pico que aún siguen infectados en el mundo. Es decir, se trata de algo muy serio. Por eso nosotros hoy, una enfermedad nueva, no hay especialistas que hayan estudiado eso porque es nueva, pero ya hay médicos que por la práctica, que por su formación que tenían, han logrado conocer a fondo o conocer lo que se necesita de enfermedad. Por eso trajimos hoy, y aquí con mucho honor, el desafío tiene a la doctora Alberquis Escoto González, quien es especialista en emergencia, al mismo tiempo también es especialista en lo que es el cuidado crítico cardiovascular, tiene la gerencia en Medicina Moderna en Salud y trabaja en diversos hospitales, exactamente en su área inicial, pero también en el área del COVID. Vamos a una pausa y en breve seguimos aquí con Desafío. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con la especialista médico Alberquis Escoto González, quien, como le he dicho, es especialista en emergencia, también especialista en lo que es el tratamiento a los enfermos cardiovasculares críticos y otras especialidades. Y quien en este trayecto lamentable que ha tenido el mundo y el país con el coronavirus, ella ha sido de las personas más dedicadas a salvar nuestra vida y a que nuestros dominicanos superemos lo más pronto posible esta terrible enfermedad. Bueno, vamos entonces, diría yo, visto lo que nuestra gente
como que no están tomando la cosa en los últimos tiempos con la serio? seriedad que debe tenerse. De acuerdo. ¿Usted cree que el gobierno debió obligar a la gente a estar más reservado con la misma cuarentena, con lo que es también la mascarilla? Es decir, porque si la gente no quiere, si alguien no quiere él, pero afecta al otro. Sí, en nuestro país algo importante es la educación. Es la educación. Porque si usted me dice a mí, usted tiene una educación formada de que usted tiene que, es un virus mortal, está viendo los decesos, tiene acceso a la televisión, a las redes, ¿verdad? Está viendo lo que está sucediendo a nivel mundial. Usted sabe que tiene que utilizar las mascarillas, el distanciamiento y las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, si usted no las sigue, usted se está autosuicidando y está dañando a las personas a las que usted está en su entorno. Porque entonces usted llega a su casa, joven, llega a su casa, contamina a su mamá, contamina a su papá. Le va a doler cuando esos seres humanos, seres queridos, con riesgo, factores de riesgo en su mayoría, fallezcan. Porque entonces, es como dicen un dicho, usted pone candado cuando le roban. Sí. Entonces, cuando usted tenga ese dolor de esa pérdida, ese ser querido, entonces usted va a decir, sí, hay que tomar medidas. Porque mi mamá, mi papá o un ser querido allegado falleció por el COVID, sí, por mi imprudencia, por yo no tomar las medidas necesarias, por salir a las 7 de la noche a tomarme un trago, sí, que no me va a hacer más feliz, porque me lo puedo tomar en mi casa, sí, en mi familia, con mis seres queridos. Entonces, lamentablemente hay muchos factores que influyen y hay que entenderlo. Nuestro país depende del chiripeo, sí, sí, del turismo, de muchas cosas. Hay muchos negocios que se han afectado económicamente, sí, y lo entendemos. Hay mucho desempleo en nuestro país y lo entendemos. Pero ¿y con qué se compra una vida? No. No hay nada. Yo no hago nada con la cuenta en el banco full de dinero, sí, si las pérdidas no tienen valor. Sí, sí. Cuando un paciente no responde al COVID, a ningún tratamiento, no hay dinero que valga, no hay relaciones que valga, puede estar en el mejor hospital del mundo y no hay medicina que valga. Es un paciente que va a morir. Entonces, es penoso que solamente con educación y concientización de que esto es una enfermedad mortal, que la vacuna aún no ha llegado, que no vamos a saber los efectos aún de la dicha vacuna porque es un virus. Sí. Es el mismo virus que nos van a inocular, aunque sea atenuado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a responder? Nosotros los médicos nos vemos colapsados. Llega un momento que nosotros nos saturamos de la cantidad de pacientes que vemos, porque no todo el mundo trabaja con COVID aquí en el país. ¿Le ha llegado un momento así que han estado que no dan basto prácticamente? Constantemente. Ahora mismo estamos actualmente en una baja de los pacientes de COVID, sí, sobre todo de cuidado intensivo. A nivel de emergencia siguen llegando. Sí. Siempre he dicho y le digo a mis colegas, si tú no lo sospechas, no lo vas a diagnosticar. Cuando yo tengo mi equipo de emergencia, sí, le digo a los chicos, no subestimen ningún paciente. Todo el que llegue aquí tiene que pensar en COVID, aunque llegue con una uña encarnada. Porque si tú no lo sospechas, lo subestimas, estás despachando un paciente potencialmente que si, sí, lo hubiese diagnosticado en la fase 1 inicial, se hubiese tratado oportunamente y no evoluciona a una fase 3, aunque haya ido por una uña encarnada. Sí, sí. Entonces usted debe hacer una buena evaluación, descartar patologías, descartar síntomas, porque a los pacientes hay que sacárselo con cucharitas. Sí. Decirle, ¿le ha dado dolor de cabeza? ¿Ha tenido diarrea? Y a veces lo esconden. A veces lo esconden. Nosotros hemos tenido pacientes que después que hacen ciertas condiciones o ciertas cosas, uno lo nebuliza, hay un área para pacientes asintomáticos, para pacientes normales. Te dicen así, doctora, yo tengo COVID. Es algo que es perjudicial, sí, porque tú estás esparciendo esas partículas, sí, sí, al lado de pacientes que no tienen la culpa, sí, porque tú quieres conseguir algo, conseguir un servicio a costilla de la salud de otros. Sí, sí. Entonces, falta educación. El gobierno sí, yo entiendo que debió de ser un poquito más rígido, dar ciertos, la restricción y el toque de queda, mantenerlo. Porque se decía, doctor, al principio, y hasta yo lo veía bien, que no soy médico, de que agarráramos 20 días pisados, restricción 24 horas, para bajar al mínimo la infectación y después abrir, porque ya tenemos unos meses y como quiera se está gastando. Como quiera el gobierno está gastando dinero grande. Como quiera, todos esos trabajadores están teniendo limitaciones. Sí, entonces, pero ¿usted cree que puedan subsistir 20 días los chiriperos? Bueno, el gobierno se ha aportado un dineral que se hubiese identificado esos chiriperos,
porque el gobierno está importando un dinero grande. Entonces, como quiera, no soluciona. No. Entonces, entonces, en este nivel que ya hay una población que quiere salir como quiera, hay sectores que se abran, en realidad nada más falta el turismo, porque de noche se restringe, pero de día está la gente en la calle. No, hay sectores que no tienen toque de queda. Entonces, ¿usted cree que debía entonces buscarse una fórmula entre educación y mano dura? Sí. Abrir los negocios. Y entonces entre restricción con la mano dura y educación, que todo el mundo esté con su mascarilla. O sea, que guardemos las indicaciones y se abra la economía, lo que quiero decir. ¿Qué tipo de negocios? Porque si bien es cierto, los comensales en un restaurante van a tener cierto método de distancia, pero para poder comer y tomarme una copa de vino hay que estar sin mascarilla. Sí. No vamos a estar todos los comensales en un restaurante con la mascarilla. Y no van a tener pocos clientes porque entonces pierden. No todos los restaurantes tienen aire, o sea, techo abierto. Sí. Entonces, es una debilidad. El que quiere un coro en un liquor store, en una discoteca, lo que quiere estar sin mascarilla. ¿Por qué? Porque la cerveza, el trago es con la boca abierta. Y hablando con el otro. Y un afecto. Y desde que tú tienes 3 tragos, ya yo te quiero y te doy un abrazo. Sí. El contacto va a ser inevitable tenerlo. Entonces, si aperturamos y quitamos el toque de queda, ahora que estamos en una curva que está en descenso, y gracias al Señor seguimos en descenso y esperemos que se mantenga así, sería inoportuno. Sí a reaperturar el turismo, pero de forma cautelosa, de forma de que los protocolos no se violen, de que todo el extranjero que intente con la PCR negativa, y el turismo más confirmando, abierto. Exactamente, y que las medidas de bioseguridad se mantengan a nivel de los hoteles y ciertos lugares. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente dependemos de la inyección económica que nos da el turismo. Sí. No, y que el golpe ha sido muy duro económico, primero de salud, porque usted lo dijo ahorita que la vida no tiene precio. No. Pero también la parte de que nosotros, el gobierno tuvo que dejar de cobrar impuestos, aunque y que las remesas subieron ahora, pero hubo un momento dado en que bajaron casi a nada. Los bancos tuvieron que parar los... Y algo que te dijo muy importante, es el chiripero, que tenemos tanto chiripero. Es decir, ha habido un problema económico y entonces el turismo. Es decir, que habría que ver cuáles se pueden reabrir guardando los protocolos. Guardando los protocolos es la única forma. Porque nosotros que asistimos a los pacientes COVID, cuando estamos saturados, nos llenamos de impotencia a no poder ayudar a un paciente. Usted sabe, doctora, que a veces nosotros, los que no estamos adentro, como ustedes que están con el paciente y que estamos afuera, bueno, vemos la cosa que es grave. Ahora, el que está adentro en el apuro de si lo podemos salvar o no. Y usted dijo ahorita algo ahí, han tenido muchos pacientes, prácticamente ustedes casi impotentes yéndose del paciente. O sea, han tenido momentos fuertes. Momentos difíciles, porque, por ejemplo, una de las unidades donde nosotros trabajamos, llegan los pacientes coordinados por el sistema. El paciente llega de una forma que te llaman y te dicen que te va, pero te dicen un paciente, pero llega otro. Sí. Me explico. Te presentan un paciente estable y cuando llega un paciente en estado agónico, que no te da tiempo a ti. Llega sin familiar. Llega en un estado que no te da tiempo a ti ni de validar el nombre del paciente, porque es un paciente que inmediatamente tú tienes que conectarlo a una máquina para preservarle la vida. Es una intubación que tú tienes que hacerla rápida, inmediata, para poder preservar la vida de ese paciente, que llega ya en una fase final del COVID, una fase 4. Sí. Entonces, es muy lamentable. A veces toman días o tomaban días antes para ser trasladados desde las emergencias de muchos hospitales a unidades COVID especializadas. Para nosotros nos llena de impotencia. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Sí. Y esta enfermedad nos va a tocar a todos. Nosotros los médicos nos ha tocado, ricos, pobres, de todo tipo de personas. Todo el mundo. Entonces, verse en esa situación sin contacto familiar, solo totalmente, bajo mucho estrés, porque tú sientes lo que pasa en la unidad y eso te llena a ti de impotencia. Y tú como médico saber que ese paciente joven o ese paciente X está evolucionando de manera no adecuada, a pesar de que tú has hecho todo el esfuerzo y has hecho todo para que ese paciente mejore. La impotencia. Eso te llena de impotencia, te llena de impotencia. Entonces, esto es algo que debemos tomar con mucha conciencia, porque los seres humanos no hay dinero que los reemplace. Usted dice que ahorita dijo que la rapidez, que es mejor llevarlo y que no tenga nada, que vale mucho
El llevarlo a tiempo. Diagnóstico oportuno. Diagnosticar y tamizar la población y saber quiénes tienen COVID y no, y la fase en la que están es oportuna. Esto es un virus. Si el virus, como muchos dominicanos, nos tratamos con un té de jengibre y canela, Sí, como dicen, sí, ¿verdad? Una realidad. Y se mejoran con un té de jengibre, pero saber que usted está en una fase inicial del COVID y tratarlo oportunamente como va, como un virus. Ahora, si usted en su casa se subestima, entiende que es una gripecita, comienza a evolucionar, fiebre, tengo 2, 3 días, 4 días malo en mi casa, sin acudir a un centro de salud, a recibir o a descartar, porque puede ser una infección de vías urinarias, o puede ser simplemente una influenza, no tiene que ser COVID necesariamente. Pero para eso hay que buscar un centro de salud o un personal médico que lo pueda descartar. Diagnóstico a tiempo y oportuno disminuye el riesgo de morbo y mortalidad, sobre todo en COVID. Pues yo he visto, doctora, que como que la enfermedad es tan fuerte que yo conozco gente que tienen tanta libra. Por ejemplo, hay en el EPI un dirigente popular que le dicen Chinita, dirigente muy bueno, de mucha libra. Y bueno, lo llevaron, lo internaron en la Fuerza Aérea, duró como 15 o 20 días. Y cuando yo lo vi tan flaco, que perdió más de la mitad de su cuerpo. Que digo, ¿qué tan fuerte? ¿Por qué? Son muchos factores. Primero, es un estrés metabólico por el que pasa el paciente, dependiendo de la fase en la que esté. Muchos llegan a ventilación no invasiva o invasiva. El mismo estrés emocional post-trauma por estar sin familia hace que el apetito disminuya. Sí, porque tienen que estar solos. Solo, es un aislamiento total, tú no ves a un ser querido. Eso entra en muchos estados a los pacientes, en un estado de estrés emocional. Entonces, eso hace que eso mismo haga que muchos pacientes pierdan el apetito, aparte, indistintamente de la fase en que está el paciente, y esté en un estrés metabólico y por ende haga un consumo mayor de nutrientes. Y un paciente que pase por un proceso que sea fuerte, necesita mucho tiempo para recuperar todos sus signos. Pues yo estaba hablando anoche con un amigo mío de Panamá y me dice, estamos hablando de noche, y me dice, bueno, son las 9 de la mañana. ¿Y cómo? Dice, mire, yo te voy a decir algo, yo estoy en terapia, porque mira, se me ha perdido el sentido, he perdido esto, he perdido lo otro. Él está en la casa ya que, o sea, como que la gente sale con tanto, vamos a decir que pierde el sentido de muchas cosas. Sale como dislocado, como decimos. Sí, por el mismo encerramiento, por el mismo aislamiento, es parte de lo que hace un estrés postraumático, por el mismo encierro. Hacen trastornos de la memoria, muchos terminan con este déficit, pero sobre todo el estrés postraumático por este encerramiento que duran prolongado. Muchos pacientes mejoran a los 5 días, otros necesitan hasta 50 días para mejorar. Todo va a depender los factores de riesgo que tenga el paciente, la edad, son muchos factores y la etapa que se pueda este paciente tratar oportunamente. Doctora, y usted habló ahorita cuando iba de que para hacer una persona inmune, o la vacuna, digo yo, vendría siendo parte del mismo virus. Sí, claro, es parte del mismo virus atenuado. Explica un poquito eso para los que no sabemos. Por eso es que la fase de las vacunas toman 5 fases. Una preclínica que se hace en animales, donde se supone que se toman su tiempo determinado para probar esta molécula o este virus a nivel de los mismos, y después pasa por la fase 1, donde se escoge una muestra de 100 aproximadamente personas, y ahí se comienza a probar en estas personas de diferentes áreas, razas, cómo es la respuesta al virus. Pasa por una segunda, tercera, hasta última fase, que es la fase ya definitiva, ya cuando está lista para ser probada en humanos. Es un virus, se atenúa, ¿para qué? Porque la carga viral viva, el virus vivo, no podemos inocularlo porque entonces no sabemos la respuesta de cada quien. La forma es como muchas vacunas que tenemos hoy en día, que se han utilizado para las pandemias a nivel mundial que han causado muchas muertes, como la rubeola, etcétera. Entonces se inocula ese virus atenuado y aún así puede causar síntomas en algunas personas. Porque yo vi, doctora, creo que fue Suecia, un país de esos europeos desarrollados, que ellos decidieron no usar nada de nada y que todo el mundo se infecte y entonces el rebaño. Ahora, yo le decía a una persona sin saber de eso, digo, bueno,
en una sociedad como Suecia. Y, hay educación, ¿eh? Pues sí, no, y ellos, que una sociedad tan, vamos a decir, con una población tan bien desarrollada, porque no hay gente que no coma bien. No, educación y buena alimentación. Entonces, en una sociedad donde no va a haber gente como la nuestra, que va a encontrar gente desnutrida, o sea, hay poco déficit. Son sociedades que le sobra el dinero, digo yo. Exacto. Ahí es posible que una gente sea infectado y lo supere. En países como los nuestros no lo va a superar. No, y la capacidad de disponibilidad de cama y asistencia en el sector salud. Sí. Nosotros ahora es que, en virtud de esta demanda, es que se han reforzado muchos centros hospitalarios. Sí. Estamos aperturando más centros hospitalarios para poder responder a la situación de emergencia en el país. Pero nosotros no estábamos preparados para esta pandemia. Nos sorprendió y nos encontró sin condiciones. Subestimamos ser un país tropical y entendíamos que no iba a llegar esa enfermedad y nos llegó. Nos llegó y nos atacó bien duro. Y ver perder muchos seres humanos es una cosa. Es algo que nos ha tocado bastante. Usted sabe que yo, sin que esto sea política, pues todo es político. Claro. Y más usted y yo que adoramos al viejo, ¿no es así? Claro, claro, de corazón. No, se puso más contento al doctor Joaquín Balaguer. Claro que sí. Que gracias a Dios había una renovación de hospitales. Pues en el caso de la provincia mía hubo 2 hospitales que se inauguraron ahí mismo. Sí. 45 hospitales, y otra cosa fue que todas las economías del mundo están laceradas, incluyendo esta. Sí, claro. Pero encontró la economía no tan mal y se pudo rápidamente tomar ese dinero. Porque la situación, como usted dice, sorprendió a todo el mundo. Sí. Nos sorprendió y nos agarró de pies cruzados. Pero gracias al Señor se pudo trabajar arduamente. Se aperturó la unidad de Secanó, que actualmente tenemos 40 camas de cuidados intensivos. Fue al vapor, con más de 60 especialistas trabajando en la unidad. La ciudad sanitaria está en fase de terminar. El Marcelino Vélez Santana se convirtió en una unidad COVID completa, igual que el Ramón de Lara. Muchos centros privados dieron el apoyo enérgicamente de que la Plaza de la Salud, Sedimá, entre otros centros más, Centro Médico Juan Carlos, entre otros centros policlínicos, apoyando al sector público, porque esto es una enfermedad que es de todos, es una pandemia y hay que apoyar. En un inicio muchos centros tenían el temor de involucrarse a atender pacientes COVID, pero esto es COVID en toda parte. Bueno, por todos lados. Bueno, debo decirle ya, para ir a la pausa, de que el país agradece y valora el esfuerzo que han hecho ustedes, los médicos, los especialistas, porque nuestro país, afectado también, apenas, y una vida vale mucho, pero hay que decir que apenas hemos llegado prácticamente a 2.000 muertos, pero hay países latinoamericanos. Europa. Bueno, hay países aquí que tienen 30 y pico mil y 40.000. Usted busca a Perú, a Colombia, a México, y cuando usted lo compara poblacionalmente con nosotros, tienen índice altísimo. Es decir, que yo digo que en este caso valoramos la actitud, la disposición, la entrega de los médicos, paramédicos, enfermeras, todo el personal. Y debo decir también que valoro también la disposición de los funcionarios médicos de los 2 gobiernos. Eso es del que salió y del que llegó. Porque no cabe duda de que muchos países parecidos al nuestro no triplican y no triplican en la cantidad de fallecidos. Eso es así. Bueno, vamos a una pausa comercial para continuar aquí conversando con la doctora Albisky Escoto González, que es especialista en emergencia, también especialista en tratamiento de pacientes críticos cardiovasculares, es con una maestría, un máster en lo que es la medicina moderna de salud, y tiene otras especialidades. Vamos a la pausa, en breve continuamos.
continuamos aquí en Desafío, conversando con una doctora, médica especialista en emergencia, también en pacientes críticos cardiovasculares, que ha sido una de las personas que, por las circunstancias que tuvo el mundo y el país, ha tenido que dedicarse a ser especialista en la práctica del COVID, ya en lo que han sido cuidados intensivos, y estamos hablando de las diversas facetas. Pues es necesario que en nuestro país y los pacientes y quienes nos ven tomemos mucho en cuenta sus recomendaciones, porque ella está hablando de lo que ha vivido y de lo que no quiere vivir. No. Ahí, de manera que espero que nosotros, todos, comenzando conmigo, nos llevemos de su consejo. Por favor. Le iba a decir, por ejemplo, siempre se habla que las personas mayores, que el que tiene otra enfermedad, que, qué sé yo, cardiovascular, del azúcar, como dice la gente, somos los más propensos a ser afectados, incluso perjudicados por la enfermedad. Explique un poquito. Sí, claro. Los adultos mayores, los pacientes obesos. ¿Cómo están los adultos mayores de qué edad para adelante? Mayores de 55, 65 años. Ok. Sobre todo 65 años, sí. Adulto mayor. Pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, pacientes con alguna condición cardiovascular, sí. Tienen mayor riesgo. Primero, es una enfermedad que se comporta directamente a nivel pulmonar, causando lo que es una afección directa del mismo, descompensa la diabetes. El manejo parte del mismo se utilizan esteroides, entonces un diabético descompensado, más que usted incurra en medicaciones propias para el manejo del COVID, dependiendo de la fase y la condición en la que esté. Estos son pacientes que tienen ciertos factores predisponentes a caer en ventilación mecánica, a adquirir la enfermedad. ¿Pueden no soportar el medicamento que hay que darle por tener problemas en los otros órganos, un paciente? Dependiendo el tipo de medicamento y la fase en la que esté el paciente y las comorbilidades. Siempre he dicho y voy a favor del diagnóstico oportuno. Actualmente tenemos en el país, usted sabe que no hay un tratamiento como tal para el COVID, ni preventivo ni actual. Todo es basado en experiencia de muchos países y lo que actualmente nos orienta la Organización Mundial de la Salud y el Protocolo Nacional de Salud que tenemos actualmente. Y lo que ustedes han ido viviendo ahí mismo también. Y lo que hemos vivido, experiencia, sí. Esto me mejora con esto. Tenemos antivirales, actualmente iniciamos con el lopinavir, ya el lopinavir por pruebas y la misma experiencia vivida durante la marcha, ya lo descontinuamos, estamos utilizando el Remdesivir para los pacientes que están en fase 3, fase 4 o con insuficiencia respiratoria. Para los pacientes que están en fase 1 y fase 2 hay otro antiviral que se utiliza vía oral, un poco incómodo por la cantidad de pastillas que hay que tomar inicialmente, algunas coberturas de algunas ARS, porque a veces hay que pensar en el poder adquisitivo de cada paciente, que es sumamente importante. Sí. Pero como es un virus, y si el virus se trata oportunamente, sintomático, buena hidratación, antipirético, multivitamínicos, buena alimentación es ideal. O sea, no hay preventivo, pero ¿qué te le recomienda a la gente normal que consuma más ahora mismo? Hidratación, vitamina C, vitamina D, solamente. Y buena alimentación. Solamente es lo único que debe iniciar. Si dependiendo a la sintomatología, tiene algún síntoma, dolor, fiebre, malestar general, acudir a un centro de salud para recibir orientaciones. Un centro de salud que lo pueda dar las orientaciones adecuadas. Porque hay muchos médicos que tienen temor, desde que tú vas con una fiebre y te dicen, aquí no vemos COVID, vaya para tal sitio. Entonces, eso es un paciente, como digo yo, que va de pelota en pelota, va rodando, y el hecho de que lo reboten, porque aquí no vemos COVID, porque usted es un paciente que me puede contaminar, y quizás ese médico no tenga las medidas de bioseguridad adecuadas para protegerse y atender a ese paciente. Entonces es un paciente que quizás decida de ahí y se para su casa y se complique. Entonces, ir a lugares donde usted sepa que vaya a recibir asistencia, donde tengan protocolos de COVID y usted pueda entonces ser descartado una patología o sobreañadida que tenga un proceso neumónico en evolución, porque no todos hacen neumonía. ¿Okay? Entonces, lo que mata en el paciente COVID es cuando llega a la fase de neumonía que necesita ventilación. Más el fallo que hace multiorgánico, afecta hígado, afecta corazón, afecta riñón, causa daño importante a órganos.
Porque la deficiencia en los pulmones, eso se irradia en todos los órganos. Sí, porque causa microtrombos a órganos importantes. En autopsias que se han hecho en otros países, se ha determinado que la causa de muerte y se ha identificado en ciertos órganos que han sido trombos o microtrombos en órganos, y la causa de esto es que hace un CID, una coagulación intravascular diseminada a la enfermedad. Entonces, por eso parte de la medicación que utilizamos en los pacientes hospitalizados es mantener una anticoagulación adecuada y ciertos controles que uno hace rutinario para ver cómo están los marcadores inflamatorios, ciertos marcadores de infección, y así determinar la evolución del paciente. O sea que aunque todo el mundo debe cuidarse, todo el mundo, Sí. El que tiene alguna enfermedad de esta debe cuidarse mucho más. Por supuesto, porque tiene mayor riesgo de contagiarse. Sí, sí. Y el que tenga COVID, sobreviva al COVID y estuvo hospitalizado por COVID con neumonía, debe cuidarse hasta 90 días post-COVID. Hasta 90 días. Hasta 90 días post-COVID, no subestimar la Porque enfermedad. pudiera otra vez volver. Claro, podemos hacer cualquier tipo de eventualidad posterior al COVID por la misma fisiopatología de la enfermedad. Sí. Okay, que es una enfermedad nueva que estamos conociendo todos, pero lo poco que nos ha enseñado Sí, ya van conociendo. Claro, que posterior a la enfermedad del COVID, murió un colega nuestro, cirujano, en Santiago, a la semana de su de alta falleció. Falleció. Entonces son casos que son aleatorios, pero Sí. pueden suceder posterior a de alta y el paciente salir perfectamente bien de la unidad. Y algunos que salen de ahí pueden salir, aunque salgan ya bien, superan el COVID, con órganos que queden dañados por el COVID. Salen mucho con atrofia muscular, Sí. pérdida de la masa muscular, mucho con insuficiencias respiratorias que salen, con una disnea que inicialmente no se va a ser corregida, que al cabo de 1, 2 o 3 meses, con una terapia respiratoria adecuada, es que la van a recuperar. Muchos se van a ir con disnea o esa fatiga, que con una terapia respiratoria adecuada, que debe seguirse, orientarse posterior a su de alta, es que van a ir mejorándola. Doctor, usted ya con su experiencia que tiene y con lo que está viendo, ¿tiene fe que antes de un año tengamos una vacuna masiva ya? ¿Pudiéramos tener? Masiva. 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 Bueno, estamos hablando de 7.500 millones. Nuestro país tiene 2 millones de vacunas reservadas. Sí, Se supone, somos 10, somos casi y como que 11 se casi. supone, según los protocolos, Son dos vacunas que se dice que por. exacto, para la inmunización, pero según los protocolos se supone que se debe inmunizar a los que están en riesgo, los pacientes con Sí. factores de riesgo, diabético, hipertenso, y por segunda instancia el personal de salud o el personal Sí. que está en primera línea. Bueno, yo vi en Rusia que Putin habló del personal militar y el personal médico. Claro, el que está en primera línea de la batalla, entonces son los que primero deben inmunizarse. ¿Van a dar tantas vacunas para tantos? No. O sea, son 2 millones, Sí. somos muchos. Sí. Habemos muchas personas Sí, que sí. vamos a necesitar este tipo de vacunación. Sí. Y para esto se necesita equidad, distribución, organización desde ahora para poder ver cómo se distribuye equitativamente esta vacuna a todos nosotros. Sí. Es decir, pero ya por su experiencia, ya con la vacuna que sea efectiva, ya va a ser como otra de la pandemia, enfermedades que hemos tenido. Porque estamos conviviendo con enfermedades también delicadas que hubo en el pasado. Exacto, y que pudimos sobrevivir a ella y ya hoy son parte del pasado. Esperemos Dios mediante que estas vacunas, sin violar ninguno de los protocolos, que no lo hagan al vapor por yo terminar primero, cumplan las fases adecuadas y que este virus atenuado que nos vayan a colocar o esta vacuna pueda protegernos de esta enfermedad y que esto pueda quedar en el pasado. Yo digo que la vacuna que aparezca tendrá que pasar por la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Claro, y la FDA y todo lo demás. Y ellos no van a aprobar nada que no sea... No, claro, que no esté patentizado. No, inclusive Oxford y una de las vacunas de AstraZeneca se suspendió por un caso que sucedió aleatoriamente. Nuevamente este sábado lo reiniciaron el proceso porque vieron que habían ciertas debilidades, pero se reinició el proceso en la fase 3 y esperemos Dios mediante que dentro de las tantas vacunas que hay, puedan llegar a su fase final. Fase 3 es casi fase 4, es culminando para lo que es luego la distribución a nivel mundial. No, y yo he visto la fortaleza, el temple que ha tenido la Organización Mundial de la Salud
Sí. Porque pelearon hasta con el presidente de Estados Unidos. Se lo echaron de enemigo. O sea, cuando usted pelea con el más poderoso del mundo, ya puede pelear con cualquiera. Sobre todo. Exacto. Quiero decir que yo confío en ellos. Yo también. Y estar en esos pantalones sería muy difícil. No es fácil. Mire, ustedes, bueno, han tenido la tristeza de ver muchos pacientes fallecer, pacientes que ustedes ya quizás creían que lo iban a salvar. Pero a nivel del sector médico, hablo desde el médico de Santiago, yo vi un par de directores de hospitales, creo que de San Pedro, de otros sitios. ¿Qué tanto, lo que usted conozca? Pues yo sé que usted está concentrado en su medicina, pero lo que conozca, ¿qué tanto ha perjudicado al sector médico ya entregado con los pacientes, siendo afectados ya directamente? O algún familiar, porque quizá usted no ha afectado y usted se lo lleva a la casa. Sí. Gracias al Señor, familiarmente yo estoy tranquila, mi familia, gracias al Señor, se ha mantenido sano. Sí. Sí, personal médico ha llegado, muchos emergenciólogos, muchos intensivistas se han visto afectados por esta enfermedad. No somos muchos los que estamos trabajando con COVID. Eso le voy a preguntar. Somos pocos, hay pocos neumólogos, intensivistas, infectólogos, que están trabajando porque muchos tienen factores de riesgo que no pueden entonces ponerse al frente de esta enfermedad de la cual todavía no tenemos. Y los mismos centros de salud han especializado un área. Muchos centros de salud tienen emergencias para COVID, tienen unas unidades para COVID, porque esto es una enfermedad que hay que convivir con ella. Sí. Casi el 90% de los pacientes tienen COVID. Ya un infarto no va solo, ya hay que descartar primero el COVID para tú saber que no tiene un COVID sobrevenido, porque hay protocolos estandarizados. Entonces, ha afectado mucho. Viví cercanamente la muerte de una colega, directora médica de un centro donde yo laboro, del Centro Médico Juan Carlos, y eso fue devastador. Del COVID. Del COVID. Se hizo todo. No, y lo peor es, doctora, que es una muerte que usted no puede ni siquiera velarlo ni nada. O sea, hay como... Como yo le digo a mi madre, mami, de una bolsa negra a un ataúd. Sí. Tú no tienes contacto con ese ser querido. Sí. Del ataúd al cementerio. Sí. Tú no le ves, no destapas esa bolsa negra. Entonces, tú no le puedes dar afecto ni apoyo a ese ser querido que está en duelo, de acompañarlo en ese dolor y esa tristeza, ni ese último adiós a ese familiar tuyo. ¿Cómo te desahogas? Sí. Esto es un dolor que causa... Yo vi a alguna gente cercana al coronel Calía Che, gran hombre, amigo mío, que decían, llorando, que ni siquiera pudieron velarlo ni nada. Eso es así. Y entonces es una cosa triste, diré. Muy lamentable, muy doloroso. Y hay que vivirlo para poder saber lo que es eso, y de cerca. Sí, sí. Es muy penoso. Y lo peor es que, y es bueno que la gente sepa, como usted dijo al principio, que eso afecta, no importa color, no importa edad, porque al principio se decía que la piel negra no afectaba, que cuando viniera la época de calor, pero yo he visto como que nada de eso. Nada de eso tiene que ver. Todos estamos expuestos a contraer la enfermedad. No importa la piel, no importa el calor. No importa la edad, el sexo, a uno nos va a dar más agresivo que a otros. Sí. Todo va a depender en la fase que usted diagnostique la enfermedad y las comorbilidades que usted tenga. Si usted se sobreinfectó, se sobremedicó, ojo, las sobremedicaciones con antibióticos empíricamente y con cualquier tratamiento no deben hacerlo. Esto es un virus. Solamente se debe medicar con antibióticos si está sobreinfectado el paciente con algún proceso bacteriano. Que ya yo he visto muchos pacientes que dicen, doctora, tengo 5 días bebiendo acitromicina 2 veces al día. 2 veces al día. Entonces, ya cuando tú recibes a ese paciente en la unidad, es un paciente que ya tú tienes con cierta resistencia o un mal manejo medicamentoso y puede complicarse. O sea, una persona que está infectada, si lo hace bien y a tiempo, tiene 90% o más con las orientaciones y seguimiento de un médico. Sí, sí. Eso es muy importante. Y la otra cosa que usted ha dicho también es que una gente que no hay nada de que preventivo, porque decían de que tómate esto cada 3 días para que no te llegue nada. Preventivo. Mantener su sistema inmune alto, multivitamínicos, vitamina D, vitamina C, vitamina zinc, el mineral zinc, buena hidratación, buena alimentación, básico. Sí, bueno, hemos llegado al final. Pienso que ha habido una buena orientación. Hemos aprendido mucho. Qué bueno, me alegra mucho. Yo espero que cuando
todos los días estamos aprendiendo y usted está aprendiendo cada vez más. Así que en el es. futuro podamos tenerlo otra vez Amén. para conversar sobre este y otro tema. Así es. Porque el tema cardiovascular, del cual usted ya es especialista formal, también es un tema muy importante abordarlo. Exacto. De manera que yo le voy a pedir un último mensaje a nuestra población de qué tiene que hacer para cuidarse y para prevenirse y todo. ¿Usted puede decir? Bueno, mis queridos dominicanos, el mundo, cuidémonos, protejamos a nuestros seres queridos, que el dolor no llegue a nuestra puerta, a nuestra casa, mantengamos un distanciamiento entre una persona y otra, pongámonos la mascarilla siempre, por favor, tratemos de mantener una higiene en nuestros hogares, lavado y aseo constantemente, y si sentimos alguna sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, tos, malestar general o procesos gastrointestinales, acudir a una emergencia, a la emergencia más cercana. No nos automediquemos. El manejo oportuno y a tiempo es vital ante el COVID. Gracias. Bueno, gracias a usted, doctora. A ustedes Hemos también. tenido aquí con una buena orientación en desafíos para Digital 15 y Telemico Internacional a la doctora Albiki Escoto González, quien es especialista en emergencia, especialista en pacientes críticos cardiovasculares, con una gerencia en lo que es la administración, la gerencia de salud moderna. También ella labora en varios centros ya donde hay unidades directamente del COVID, lo que le ha hecho a ella hacerse especialista ya por la obligación y la práctica, agregada ya a su conocimiento de especialidades formales que ha tenido. También hay que decir que ella trabaja en esos varios medios, en el médico adjunto de la unidad de cuidados intensivos del SECANO, igualmente de la unidad polivalente de NEI Aire Aurora, encargada del UCI COVID polivalente del Centro Médico Juan Carlos, encargada del UCI COVID polivalente del Centro Médico María Dolores, igual es médico del Centro Médico Dominicano. Como ustedes ven, forzada por las circunstancias, es una de las personas que más se ha concentrado en aprender, en aplicar conocimiento, salvar vidas y dedicada a que nosotros, hasta que llegue la vacuna, podamos tener menos lacerados, menos muertes en esta enfermedad que ha doblegado al mundo y que ha afectado a nuestro país. Muchas gracias a la doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes que han estado con nosotros y nos veremos mañana aquí con Desafío.